Tras el fracaso del Tratado de Amiens de 1802, que puso fin a la guerra entre Gran Bretaña y la Primera República Francesa, Inglaterra organizó en 1803 la Tercera Coalición junto a Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, declarando la guerra a la Francia napoleónica. España mantenía una alianza con Francia tras los tratados de Ildefonso de 1796 y Aranjuez de 1801. La España de Carlos IV y su primer ministro Manuel Godoy intentó permanecer neutral ante la guerra. El ataque, sin previo aviso, de navíos ingleses a 4 fragatas españolas provenientes del Virreinato del Perú en octubre de 1804 abocó a España a declarar la guerra al inglés. Napoleón ideó un complicado plan de invasión a Inglaterra. Necesitaba alejar a la flota británica del Canal de la Mancha, donde se encontraba manteniendo el bloqueo naval de las costas francesas. Con este objetivo se mandó una escuadra franco-española a las islas occidentales, con el propósito de amenazar las bases navales británicas y a su comercio. Una vez conseguido el movimiento de la Armada británica, la flota combinada debería volver para unirse con nuevos navíos, para controlar el canal y apoyar el desembarco de los más de 160.000 hombres que esperaban la invasión. El 11 de junio se confirmó la presencia de la flota británica comandada por Nelson en Antigua. La escuadra combinada, al mando del vicealmirante Jean-Baptiste Silvestre de Villeneuve y con el teniente general Federico Gravina al mando de la flota española y con órdenes de subordinarse al francés, puso rumbo a Europa. La flota franco-española se encontró con una flota británica al mando de Sir Robert Calder en el Cabo Finisterre. El 22 de julio se enfrentaron las dos escuadras. A pesar de la superioridad numérica de la flota combinada, el mando ineficaz de Villeneuve provocó la captura de 2 navíos españoles. Villeneuve buscó refugio en Vigo. Ante el temor de encontrarse con Nelson, Villeneuve desobedeció a Napoleón y no puso rumbo a Brest para seguir el plan previsto, sino que se dirigió a Cádiz, llegando el 20 de agosto. Tras conocer la inexplicable decisión de Villeneuve, que desmontaba todos los planes del emperador, Napoleón montó en cólera, culpando a Villeneuve del fracaso del plan de invasión. Se ordenó levantar el campamento de Boulogne. La Grande Armée, que debía de invadir Inglaterra, se dirigió a Austria, donde Napoleón obtendría el 2 de diciembre de 1805 una de sus más brillantes victorias en Austerlitz. Villeneuve había caído en desgracia ante el emperador, y éste decidió su relevo y le ordenó que trasladara la flota combinada a Nápoles. A Villeneuve le fue imposible cumplir la orden, pues los ingleses ya habían bloqueado Cádiz. El 28 de septiembre de 1805, Nelson y su escuadra regresa de las Antillas, uniendo su flota a la del bloqueo. Al día siguiente, Nelson reunió en su buque insignia, el Victory, a sus comandantes y les expuso su plan de combate. En el momento en que la flota combinada saliera a mar abierto, dividiría sus fuerzas en 2 líneas paralelas, con el objetivo de atravesar la línea enemiga. La primera línea de ataque, dirigida por él mismo, atacaría la retaguardia y el centro. La segunda línea, a las órdenes de Collingwood, cortaría la línea entre el centro y la vanguardia. El 8 de octubre, Villeneuve celebró una reunión con sus oficiales, tanto franceses como españoles, a bordo de su buque insignia, el Vicentague. El vicealmirante francés propone la salida de la flota combinada de Cádiz. Gravina se opuso, consiguiendo convencer a Villeneuve permanecer en puerto, a la espera del natural desgaste de la flota británica que ocasionaba el bloqueo. Villeneuve sospechaba que iba a ser relevado por el emperador, y ante las noticias que 2 buques ingleses se encontraban en Gibraltar aprovisionándose y que otros 4 navíos partirían hacia el Mediterráneo, decidió dar la orden de partir, deseando obtener una victoria con la que congraciarse ante Napoleón. El 19 de octubre de 1805 se izó en el mástil del Vicentague la señal de izad velas. 33 navíos, 5 fragatas y otras unidades menores partieron con la desconfianza de los mandos españoles. La premura de la partida no permitió a los navíos salir suficientemente equipados. Las tripulaciones estaban poco preparadas. Los británicos disponían de 27 navíos, con tripulaciones perfectamente entrenadas durante los 3 meses de bloqueo. El 20 de octubre, la flota combinada se dirigió hacia el estrecho de Gibraltar en 3 columnas muy irregulares.
debido a la poca experiencia de las tripulaciones. A las 19 horas se avistaron las luces de señales británicas. Villeneuve ordenó la formación en línea de batalla. A la salida del sol del 21 de octubre ya se veían las dos escuadras. A las 6 menos cuarto de la mañana, Nelson ordena la división en dos columnas de su flota. Viendo lo que se le venía encima, Gravina pidió permiso al vicealmirante para poder obrar independientemente con la escuadra de observación que tenía a sus órdenes. Su petición fue rechazada y obligado a permanecer en la línea subordinado al vicealmirante. Con la intención de mantener Cádiz a Barlovento en caso de una derrota, Villeneuve ordenó una virada por redondo de toda la línea de combate, dejando grandes espacios al enemigo y obligando a sus navíos a ocuparse de tapar dichos huecos y restablecer el orden de batalla. Ya con el enemigo a la vista, Nelson ordena transmitir dos mensajes a su flota. El primer mensaje decía así: Inglaterra espera que todo hombre cumplirá con su deber, y el segundo: atacad al enemigo de cerca. La flota franco-española da la señal de romper el fuego en el momento de estar a tiro. Son las 12 menos cuarto de la mañana. Los navíos largaron sus banderas nacionales e insignias. La batalla de Trafalgar estaba a punto de comenzar. Es el 21 de octubre de 1805. El Santa Ana disparó el primer cañonazo, siguiéndolo el Monarca. El Royal Sabreige, buque insignia de Collingwood, que comandaba la columna de Sotavento, consiguió atravesar la línea entre el Santa Ana y el Fougueux, lanzándoles una andanada simultánea a babor y a estribor. El Santa Ana, al mando del teniente general Ignacio María de Álava, percatándose del intento de su enemigo de pasar a Sotavento, ordenó a la tripulación situarse a estribor, entablándose combate pañol a pañol contra el Royal Sabreige. El resto de navíos británicos hicieron lo mismo que el buque de Collingwood. Desde ese momento, en esta parte de la línea franco-española se entablaron duros combates individuales. Mientras tanto, la columna británica de Barlovento, comandada por Nelson, se dirigió hacia el Santísima Trinidad y el Bucentaure, con el propósito de cortar la línea enemiga. Baltasar Hidalgo de Cisneros, capitán del Santísima Trinidad, juntó todo lo que pudo su navío al Bucentaure, cerrando el paso al Victory de Nelson, obligándolo a maniobrar. Este se dirige entonces contra el Bucentaure y el Redoutable. La línea combinada había sido atravesada por las dos líneas paralelas de Nelson, siendo dividida en dos partes. 14 navíos quedaron en la vanguardia de la línea, mientras los 19 barcos restantes permanecieron en la retaguardia. La escuadra de vanguardia de la línea franco-española, comandada por Dumanoir desde su barco insignia, el Formidable, quedó aislada del combate, alejándose del centro de la batalla. Villeneuve mandó izar las banderas de señales, indicando a Dumanoir que virase hacia la lucha, pero inexplicablemente la orden de Villeneuve no fue obedecida por Dumanoir. Sin embargo, y tras observar los durísimos combates de sus compañeros, algunos navíos franceses y todos los españoles desoyeron a Dumanoir y se aprestaron al combate para auxiliar a sus compañeros. El Redoutable, bajo el mando del capitán Jean-Jacques Lucas, se quedó solo en su lucha contra el Victory, presentando una feroz pelea. Incluso intentó el abordaje del navío inglés con garfios, pero al ser el Victory más alto, fracasaron en el intento. Desde las cofas del navío francés, los tiradores barrían la cubierta del Victory. Nelson fue alcanzado por uno de estos tiradores, en el costado izquierdo, siendo afectados los pulmones y la columna vertebral. Fue bajado a la cubierta del Sollado gravemente herido, siendo atendido por su cirujano. El Victory, a punto de ser tomado, fue auxiliado por el Téméraire, que barrió al Redoutable con sus 98 cañones. El Fougueux francés también acudió al socorro del Redoutable, aunque estaba muy maltrecho tras su enfrentamiento con el Royal Sabreige. Tras sangrientos combates, la lucha en el Redoutable se hizo insostenible, con 487 muertos y 81 heridos, entre ellos su capitán. Tanto el Redoutable como el Victory quedaron desarbolados. El Bucentaure quedó junto al Santísima Trinidad, rodeado de barcos enemigos. El buque inglés Conqueror logró la rendición del Bucentaure. Desarbolado y con muchas bajas, Villeneuve ordenó arriar la bandera y fue hecho prisionero. El Santísima Trinidad, rodeado por 7 navíos enemigos, sostenía el fuego. El capitán británico de El África mandó un oficial para aceptar la rendición del navío español. Cortésmente fue escoltado de vuelta a su barco, antes de reanudar la lucha. Tras una hora más de sangrientos combates, Baltasar Hidalgo de Cisneros
casi sin hombres, con su barco desarbolado y él mismo herido, arrió su bandera. La columna de Gravina, en la retaguardia de la escuadra, se vio rodeada de los barcos que siguieron a Collingwood, cuyo principal objetivo era el Príncipe de Asturias, la nave insignia de Gravina. A las 12:20 de la mañana, el Príncipe de Asturias abrió fuego contra el Revenge y luego contra el Desafiance. El San Ildefonso viró en redondo para socorrer a Gravina, aunque fue interceptado por los navíos Dreadnought, Polyphemus y Sander. Tras una defensa sangrienta, el San Ildefonso arrió su bandera. El Príncipe de Asturias lucha en solitario contra el Revenge, el Desafiance y el Sandur. Sobre las 14:30, el Princess, acercándose por la aleta de babor del Príncipe de Asturias, le descarga fuego de metralla sobre la cubierta, causando una gran mortandad e hiriendo a Federico Gravina, perdiendo este un brazo. El San Justo y el Neptune consiguieron llegar a tiempo para socorrer al Príncipe de Asturias, alejando a los barcos ingleses. Eran las 7:30 de la tarde, uniéndose poco después los navíos el Rayo, el Montañés, el Asís, el San Leandro y algunos barcos franceses. El Príncipe de Asturias es remolcado por la fragata Temis rumbo a la bahía de Cádiz, junto a una columna de 10 navíos aliados, con la certeza de la derrota. El San Juan Nepomuceno, de 74 cañones, comandado por el brigadier Cosme Damián de Churruca, se encontraba a las 13:50 horas con el Bellerophon, lanzándole una andanada por popa. Viendo la situación apurada del Bellerophon, el Dreadnought vira para auxiliar a sus compañeros. Ataca al San Juan Nepomuceno con sus 100 cañones. El gran poder de fuego del navío inglés destrozó al barco de Churruca, al que cañoneó casi impunemente durante más de 15 minutos. A pesar del desastre que soportaba el buque español, siguió luchando, vendiendo cara a su piel. Churruca dirigía el combate desde su puesto de mando. Una bala de cañón le arrancó la pierna derecha por debajo de la rodilla. Ni siquiera una herida tan atroz pudo sacar del combate a Churruca, que se mantuvo en su puesto e incluso arengó a sus hombres. Se dice que ordenó traer un barril de arena utilizada para lanzar a la cubierta para no resbalar con la sangre del combate, y allí metió el muñón para mantener la estabilidad e intentar parar la hemorragia. Desgraciadamente Churruca acabó muriendo desangrado. Se mantuvo en el combate hasta su final. De hecho, ordenó clavar la bandera para que no fuera arriada tras el abordaje inglés. También dio órdenes para que nadie se rindiera mientras él estuviera vivo. Pasadas las 4 de la tarde, el barco español, que se encontraba destrozado con su comandante, segundo y 126 hombres muertos, más 147 heridos, arrió su bandera. Tras su rendición, el San Juan Nepomuceno fue conducido a Gibraltar. Durante muchos años, los ingleses conservaron el navío, manteniendo la cámara del comandante cerrada y con una lápida en que figuraba el nombre de Churruca en letras de oro. Todo aquel que pasaba ante la lápida debía saludar con respeto en honor al brigadier español. Nelson padeció una lenta agonía. Todavía tuvo tiempo a que sus oficiales le informaran de la victoria inglesa, tras lo cual pronunció su famosa frase: «Gracias a Dios he cumplido con mi deber». El vicealmirante Horatio Nelson murió a las 5:20 de la tarde. El mando de la flota británica cayó en manos de Collingwood. La misma noche del 21 de octubre se desató un fuerte temporal que duró varios días. El Santísima Trinidad, remolcado por la fragata Najade y Phoebe, se hundió. El Reduttal, remolcado por el Switcher, se hundió con muchos de los heridos que todavía se encontraban a bordo. El Bucentaure acabó encallando frente a las costas de Cádiz. No tuvieron mejor suerte los buques españoles. Desde Cádiz salieron el Asís, el Montañés, el San Justo y el Rayo, en busca del Santa Ana, el San Juan Nepomuceno y el resto de barcos apresados por los ingleses. El Santa Ana fue recuperado por la fragata Temis. El Rayo, el San Francisco, el Monarca y el Neptuno embarrancaron. El San Juan Nepomuceno fue llevado finalmente a Gibraltar. Las pérdidas españolas fueron de 1022 muertos y 1383 heridos. Los franceses tuvieron 3000 muertos y más de 1000 heridos, y los británicos tuvieron unas 1609 bajas, entre muertos y heridos. Los ingleses capturaron unos 8000 hombres, entre españoles y franceses. La flota combinada había perdido 19 barcos, a los que hay que sumar los 4 navíos de Dumanoir, que fueron capturados en el Cabo Ortegal, en La Coruña, 12 días después de la batalla. A Cádiz solo llegaron 5 barcos españoles y 5 franceses. 7 barcos ingleses quedaron totalmente desmantelados
pero pudieron ser reparados y volver al servicio. Para Gran Bretaña, la victoria supuso el comienzo de una hegemonía naval a lo largo de los siguientes 150 años, a la par que despejaba la posibilidad de cualquier desembarco francés en sus costas. Para Francia, la derrota supuso la reafirmación de Napoleón en su mentalidad continental. Al emperador no le interesaba la armada salvo para transportar a sus soldados. Para España, la derrota fue una catástrofe, no por la pérdida de barcos, contrarrestados por los capturados a los franceses al inicio de la Guerra de la Independencia, sino por la pérdida de una oficialidad muy competente y formada. Junto al desgobierno y el abatimiento reinante en el final del reinado de Carlos IV, estas circunstancias provocaron el cese de la construcción naval militar durante años, la pérdida de muchos barcos por falta de mantenimiento y la drástica reducción del personal de la marina, lo que trajo consigo la ruina y se dificultó el tráfico comercial y militar, así como en el control de los territorios americanos. Los tres principales comandantes de Trafalgar tuvieron una suerte desdichada. Como ya hemos comentado, Nelson murió en el combate, Gravina murió el 9 de mayo de 1806 a causa de sus heridas, y Villeneuve fue enviado preso a Inglaterra, aunque fue puesto en libertad bajo palabra. Volvió a Francia en 1806 con la intención de congraciarse con Napoleón. En Rennes, en el Hotel Patrick, escribe una carta al ministro de Marina contando su versión de los hechos, intentando justificarse y pidiendo una audiencia ante el emperador. El 22 de abril de 1806, Villeneuve fue encontrado muerto en la habitación donde se alojaba en Rennes. Según la versión oficial, se suicidó, aunque las 6 puñaladas recibidas en su pecho lo ponen en duda. Villeneuve fue enterrado sin ceremonia oficial, desconociéndose el paradero de su tumba.